Formas de manifestación de la energía. Energía calorífica. Bien, vamos a ver ahora problemas de energía calorífica o térmica. Tenemos que tener en cuenta que el calor es energía y la temperatura es la intensidad con la que esa energía se produce. Bien, lo primero que vamos a ver son la transmisión por conducción, problemas de transmisión por conducción. ¿Qué es conducción? Bueno, la conducción siempre se produce desde el objeto con mayor temperatura, la temperatura más alta, hacia el elemento con temperatura más baja. En clase hablábamos el ejemplo básico de un filete, una chuleta que sacamos de la nevera a 2 grados, 3 grados y lo intentamos calentar en una sartén o en una barbacoa. Por ello se le aplica una serie de coeficientes de conductividad que depende del material del que esté hecho, y ese coeficiente de conductividad se define con la letra lambda. Pero hay que tener en cuenta también otros tipos de elementos, como puede ser la distancia, la superficie, la distancia que haya entre ambos objetos, el que tiene mayor calor y el que tiene menos, la superficie de ambos objetos, tanto el que provoca el que tiene mayor calor como el que menos, y el tiempo durante el que está. Vamos a ver un problema que es el ejemplo 8, en el que dice que una caldera de unas paredes de 5 milímetros de espesor y una superficie de 345 centímetros cuadrados se requiere mantenerla a 125 grados. Se supone que está fabricada en acero y nos pide determinar la cantidad de calor que es necesario aportar por hora en kilocalorías hora para mantener dicha temperatura, suponiendo que el exterior está a 22 grados centígrados. Bueno, tenemos en cuenta que 22 grados centígrados sería la temperatura inicial de la formulación que tenemos para la transmisión por conducción. ¿Vale? Entonces, esta fórmula nos dice que Q, ¿vale? o la energía calorífica transmitida por conducción sería igual a lambda, que es el coeficiente de conductividad, entre la distancia por la superficie por la temperatura final menos la temperatura inicial por el tiempo. Vamos a tener en cuenta que el coeficiente de conductividad en este caso sería el del acero y el espacio entre ambas superficies OD, pues nos está diciendo el problema que sería 5 milímetros de espesor. Su superficie de transmisión en este caso serían 345 centímetros cuadrados y el tiempo en horas en este caso no nos lo da porque nos está pidiendo la transmisión por hora. Tenemos que tener en cuenta que los 5 milímetros de espesor de la chapa y los 345 centímetros cuadrados de su superficie vienen en diferentes unidades, por lo que tendríamos que unificarlas. En este caso vamos a pasar los 5 milímetros a metros. Y lo mismo haríamos con los 345 centímetros cuadrados, que pasaríamos a metros cuadrados. Bien, aplicamos la fórmula. Y si nos vamos al cuadro que teníamos con los diferentes elementos, los diferentes coeficientes de conductividad, el acero nos daba 12,5. Eso partido entre la distancia, que en este caso será 0,005 metros. Cerramos paréntesis y ponemos la superficie, que pasada a metros cuadrados será 0,0345 metros cuadrados. Eso multiplicado por la temperatura final, que es 125 grados, menos la temperatura inicial, que son 22. Y lo que decíamos que la hora va a pasar directamente a dividir a Q. Esto nos da una cantidad de 8.883,75 kilocalorías. Partido de horas, porque hemos dicho que la hora la pasamos a la otra parte de la ecuación, debajo de Q, dividiendo Q. Bien, vamos a ver ahora problemas de
Transmisión por convección. La transmisión por convección se produce por el movimiento de el aire de un espacio debido a que el aire caliente tiende a subir y el aire frío tiende a bajar. Por ejemplo, esto se produce en un radiador. Dicho esto, la fórmula que tenemos que aplicar sería Q es igual a alfa por S de superficie por la temperatura final menos la temperatura inicial y por el tiempo durante el que esté aplicándose. Este alfa o coeficiente de convección viene también en un cuadro que ponemos anexo y dependerá del material que estemos utilizando. Vamos a ver por tanto un ejemplo que nos dice: calcula la cantidad de calor transmitido por convección al techo en una habitación durante 4 horas. Si se dispone de un radiador eléctrico de superficie 1,5 metros cuadrados, colocado en la parte inferior. La temperatura del radiador es de 120 grados centígrados y la de la habitación de 35 grados centígrados. Y nos dice que esta temperatura se mantiene constante. Bien, pues vamos poniendo los datos. El tiempo son 4 horas, la superficie 1,5 metros cuadrados. La temperatura final nos ha dicho que es 120 grados centígrados y la temperatura inicial nos está diciendo que es 35 grados centígrados. Tenemos que mirar según el cuadro anexo cuál es el incremento de temperatura, cuál es la diferencia de incremento de temperatura para tener en cuenta el alfa oportuno. En este caso el incremento de temperatura es 120 grados centígrados menos 35, que son 85 grados centígrados. Por lo tanto, es mayor que los 15 grados centígrados que nos establece el cuadrante para el valor de alfa. Si vemos ese cuadrante, nos dice que alfa es igual a 2,2 por el incremento de temperatura elevado a 1/4. Sustituimos y eso nos da 2,2 por 85 elevado a 1/4. Esto es 6,68 kilocalorías metro cuadrado por hora y por grado centígrado. Bien, pues ya solo nos queda aplicar a la fórmula que decía que Q es igual a alfa por superficie por tiempo y por temperatura final menos temperatura inicial. Si sustituimos 6,6, 6,68 por 1,5 por 4 y por 120 menos 35. Y eso nos da 3.407 kilocalorías. Veamos ahora un problema de transmisión por radiación. En este caso, ese calor se va a transmitir mediante ondas, por ejemplo, una estufa. Y su fórmula diría que sería Q es igual a C, que es el coeficiente de radiación, por S, que es la superficie, por la temperatura absoluta del objeto que irradia, entre 100 elevado a 4 menos la temperatura absoluta del objeto irradiado entre 100 elevado a 4, y todo esto multiplicado por el tiempo en horas. Tenemos que tener en cuenta una cosita, una variante, que es que si son dos superficies diferentes tenemos que aplicar que C es igual a 1 partido de 1 partido de C más 1 partido de C2 menos 1 partido de 4,95. Y también tener en cuenta que 1 grado Kelvin es igual a 1 grado centígrado más 273. Vamos a ver el problema, por lo tanto, el ejemplo 10, que diría: un foco que se emplea para el secado de pinturas de automóviles tiene una temperatura de 600 grados centígrados. Sabiendo que la temperatura, bueno, esto lo tenemos que pasar a grados Kelvin. Sabiendo que la temperatura ambiente y también la de la chapa del coche que vamos a pintar
es de 35 grados centígrados, también habría que pasarlo a grados Kelvin, y que no aumenta a lo largo del tiempo, calcula el calor transmitido por hora si la superficie del foco es de 100 centímetros cuadrados. Y el material con el que está fabricado dicho foco es de porcelana. Bueno, pasamos la temperatura SU2 600 más 273 a 873 grados Kelvin. 35 más 273 pasaría a ser 308 grados Kelvin. Y C en este caso tendríamos que, al operarlo, nos daría 1,39 kilocalorías metro cuadrado hora por grado Kelvin. El C del acero, el coeficiente del acero, según la tabla es 1,42 kilocalorías metro cuadrado hora grados Kelvin. Y el C de la porcelana es igual a 4,58 kilocalorías metro cuadrado por hora grados Kelvin. Como hay dos materiales distintos, tenemos que aplicar la formulita que vimos arriba. Q partido del tiempo sería el coeficiente por la superficie por la temperatura del que irradia entre 100 elevado a 4 menos la temperatura del irradiado entre 100 elevado a 4. Si sustituimos 1,39 kilocalorías metro cuadrado hora Kelvin por 0,01, que correspondería a los metros cuadrados de superficie, y sustituimos la temperatura del que irradia y del que ha sido irradiado, y eso nos daría 79,48 kilocalorías hora.